Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Pepa Blanes. Tenemos nuestra inspectora favorita en la oficina. Bueno, más bien en un pueblo gris de América profunda. Es Kate Winslet, en la nueva miniserie de HBO. También hablamos de la violencia sobre los negros en Dem, de Luis Miguel y Mariah Carey y de toda la historia detrás de aquel baño de Fraga en Palomares, ahora que ya se han desclasificado muchos de los documentos. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Y así de alegres recibimos a Dani Garrán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alegres y un poco como en el bosque, ¿no? Como así me imagino yo, la América profunda, sí, con una cabaña de madera, ¿no? ¡Qué horror! Bueno, ¿sabes lo bonita eres, ¿sabes Pepa? lo que se le nota a Dani? Es que de lo que vamos a hablar le ha gustado, porque como llevamos muchos estrenos de que vemos muchas cosas, sí, pero nada nos entusiasma, no estaba hoy emocionado. se le nota ya que algo es de lo bueno. Te voy a decir una De lo cosa, bueno, yo creo que fin. esta serie la he visto sin planchar. Totalmente, no, la he visto sin plancha y además prestando toda mi atención. Exactamente, y Lo es vais a que, notar. bueno, es una serie que ya nos apetecía porque tiene a una pedazo de actriz maravillosa como es Kate Winslet. Sí, la actriz vuelve a HBO y vuelve también con ganas de otro Emmy. Aquí lo dejo, luego recuperaremos este podcast y lo veréis. La británica es la protagonista de Mare of Easttown, la nueva serie de la plataforma, un thriller policíaco centrado en la investigación de un crimen en un pequeño pueblo de Pensilvania que conmociona a toda la comunidad. Además de desarrollarse alrededor de este misterio, se toma su tiempo en describir al personaje de Winslet, que es una mujer que no destaca especialmente por nada en un pueblo gris en el que empiezan a aparecer misterios. El colegio de comisarios ha vuelto a llamar pidiendo que mandemos a un inspector del condado para ayudar en el caso. Quieren a alguien con ideas para el lunes. No quiero que un gilipollas del condado se meta en Los el están caso. presionando, Mer. Katie Bailey era una joven drogadicta que se dedicaba a la prostitución. Seguramente ahora descansa en el fondo del río Delaware. Nunca lo sabremos. El tema es que no sabemos nada. Un año después. Gracias por apoyarme. El Rotary Club ha aumentado la recompensa a 15.000. Sacaremos folletos y los dejaremos en los puntos de intercambio de jeringuillas entre Camden y Wilmington. La serie está dirigida por Craig Sobel y cuenta con un reparto que desde el primer capítulo sirve para definir ese pequeño pueblo en el que todos se conocen, a veces más para mal que para bien. En el reparto también están Evan Peters, Guy Pearce o Jane Smart, que interpreta a la madre de la protagonista, con la que mantiene una relación que es de lo mejor de la serie. Ahora estás viviendo en mi casa. ¿Recuerdas? ¿Qué puñetas quieres decir con eso? Pues que puedo llegar a las 3:30. Borracha, colocada o a rastras. Que me da la gana. Y que no me hagan sentir como una tonta. Oh, bien por ti, Mer. Bueno, sobre relaciones entre madres e hijas, también hablaba mucho Mildred Pierce, que es la miniserie de HBO con la que Kate Winslet ganó el Emmy hace ya 10 años. Ambientada en los años de la Gran Depresión estadounidense, la actriz interpretaba a una joven que se divorciaba después de echar a su marido de casa y tenía que buscar un empleo para sacar adelante a sus hijos. Una de ellas, la mayor, estaba interpretada por Evan Rachel Wood y es una de esas joyas de HBO que nunca viene mal rescatar. Dime, ¿qué prepararás? ¿Quién ha dicho que voy a cocinar? Cielo, cielo, ¿te estás escuchando? Él te invitará a cenar, beberéis un poco más de la cuenta y cuando te traiga a casa pasará algo. No te preocupes, no pasará nada. Pues claro que pasará, tarde o temprano. Y cuando pase será pecado. Pues ahí está ese consejo que nos dan. Bueno, vamos a ver un poco qué os ha parecido. Hemos visto todavía muy poco de la serie, se va a estrenar capítulo a capítulo, pero bueno, yo creo que tiene elementos, ¿no?, de thriller que engancha, una buena interpretación y que la ambientación o el retrato del pueblo, aunque lo hemos visto en otras series, yo creo que funciona bastante bien. Sí, yo creo que no inventa nada nuevo, no descubre nada nuevo. Al final es un thriller con un caso
de asesinato en un pueblo muy pequeño. Es el Hierro británico. Sí, es un poco, pero lo hemos visto, bueno, lo vimos prácticamente en Twin Peaks, o lo hemos visto en Top of the Lake, en un montón de series así, con un personaje femenino fuerte al frente de la serie, y yo creo que lo mejor es ella y su personaje y todo lo que la envuelve. A mí me interesa mucho más ese retrato que hace de ella en el pueblo que el crimen y los posibles asesinos que están detrás, ¿no? Ella también, para mí destaca porque no es un personaje que esté especialmente devastado, tiene una situación familiar complicada, su marido divorciado vive al lado de ella y se va a volver a casar, bueno, tiene ahí unos elementos que la hacen... Sí, pero más de tragicomedia que de drama. Exacto, y al final luego la relación que tiene con su madre también tiene puntos cómicos, pero me gusta su interpretación porque no es especialmente... Bebe cuando sale, pero no es especialmente borracha, tampoco se acuesta con demasiados hombres. Está en el punto intermedio. No está llevada al extremo y creo que es una interpretación muy difícil porque es una mujer normal, pero me apasiona mucho su vida. Es increíble cómo sigue funcionando esta fórmula, ¿no? Tan sencilla de coger un thriller, colocar un buen personaje con una buena actriz, un buen actor, en un pequeño pueblo de esa América profunda, donde también se mezcla la ambientación, el pueblo gris que comentaba Dani, los propios misterios del pueblo que lo envuelven todo, y desde el primer momento que empieza la serie, por la fotografía, por la ambientación del pueblo, ya sabes que es una serie de HBO, porque tiene como el tono, ¿no? La paleta de colores, sabes que es HBO y el tono que va a tener la serie. No sabemos cómo va a ir avanzando exactamente la investigación del misterio y si va a sacar algo nuevo del personaje, pero de lo que hemos visto del personaje es fantástico porque no es una mujer atormentada, no tiene ningún problema, no la plantean como una desequilibrada, no le atormenta nada especialmente, quiere estar tranquila. Es una mujer que está hasta las pelotas de todo el mundo, está hasta las pelotas de toda la gente que la rodea, entonces solo quiere que la dejen tranquila y beberse una cerveza y cuando sale una noche tal, pero es que está, porque todos se conocen en el pueblo, entonces eso sigue funcionando muy bien en el thriller, y yo creo que Kate Winslet, o sea, si se ha metido en este proyecto, es un personaje bien perfilado que le va a dar muchas aristas y un crecimiento interpretativo considerable para estar ahí en la temporada, en esta miniserie, así que por ahora enganchadísimos. Llevábamos tiempo sin una serie que yo creo que nos pudiera entusiasmar o que reuniera elementos tan variados como esta. Sí, es que yo creo que dices lo que funciona lo del pueblo, porque yo creo que al final el pueblo y lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y de cómo ella, que no ha cumplido con las expectativas que sí que han hecho el resto de amigas de su generación, que eso está muy bien en el primer capítulo, que ella es la apestada por ese tipo de cosas, es el personaje al que no toman en serio porque no ha cumplido con lo que es supuestamente una mujer de mediana edad debe hacer o debe corregir, ¿no? Todo ese mal que según los demás ha hecho. Entonces, a mí me gusta mucho esa cosa de la persecución. A veces me recuerda a una peli de Charlize Theron, Young Adult, que bueno, era mucho más comedia loca, pero sí que es ese choque entre la que vuelve al pueblo, que está pasada de vuelta, y todas esas señoras que la rodean. O sea que bueno, vamos a seguir viéndola porque nos ha gustado. Y vamos a viajar ahora a los 50 con nueva serie de Amazon, que además ha venido acompañada de fuerte polémica. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. Sí, se ha hablado de Them, de esta nueva serie, como una heredera del cine de Jordan Peele, donde los sustos y la sangre se mezclan con un fuerte mensaje social antirracista. La serie está creada por Little Marvin y producida por Lena Waithe, y es una antología de terror que explora diferentes elementos del imaginario de Estados Unidos. En la primera temporada, una familia negra se muda en los años 50 a un vecindario con mayoría blanca en Carolina del Norte durante la Gran Migración. Su nueva vida no tarda en convertirse en un infierno en el que sus vecinos y otros seres sobrenaturales amenazan con destruirlos. Varios críticos han levantado la voz con lo que consideran un regodeo durante 10 capítulos del sufrimiento de una familia negra que no aporta ningún elemento de crítica social, sino que fomenta aún más el odio y el racismo. El culmen llega en el quinto capítulo, en el que una de las protagonistas es violada mientras sus vecinos blancos juegan a pasarse a su bebé como si fuera un balón.
Bueno, aquí escuchamos los gritos de la mujer y del bebé. La serie tiene paralelismos con el cine de Jordan Peele, como hemos dicho, pero también con una de las últimas series de este estilo que se estrenó, Territorio Lovecraft, en la que el cineasta colaboraba en el guión y que ahonda en ese racismo de la América blanca, colocando como amenaza una serie de monstruos del imaginario del célebre escritor de novela fantástica y de terror. No sabe nada de la casa a la que acaba de mudarse, ¿a que no? Hallamos los restos mortales de 8 negratas en la habitación que hay bajo el sótano. De modo que, si algo nos dice la historia, no durarán en esa casa mucho tiempo. Pues venga, mójense, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, no lo sé. De hecho, es que me resulta curioso porque yo me puse a ver la serie y en el momento en el que empecé a verla, di por hecho que el productor de esta serie, como había hecho otras, era Jordan Peele, porque es que en todo, en la estética, en el planteamiento, incluso me hacía gracia porque como la última película de Jordan Peele primero fue Déjame salir y después Us, nosotros, como esta se llama Them, ellos, en un momento a ver si hay claro, entendí que era una conexión inevitable de que Nas, ya sabes que nosotros profundizó en esto del doppelganger y demás que le gustaba tanto, y aquí pues mostrar más la violencia de los blancos hacia los negros. Tiene también algo de la estética del cine de Tarantino, incluso usa pantallas partidas, esa un poco estilización, ¿no? de la violencia. La verdad es que es una historia muy sencilla en la América de los 50, de unos negros que se van a un vecindario totalmente blanco. Indudablemente ahí está el racismo. Lo que me interesa, no sé si tiene un problema con la violencia, le veo un problema a la cinta también, que luego me he puesto a mirar y los 4 directores de 5 son blancos, que tampoco entiendo muy bien, o sea, que no digo que un blanco no pueda dirigir tipo de terror, pero que la propuesta no sé dónde encuentra la coherencia sabiendo que iba a cruzar un límite de violencia y de que la podía acusar de pornografía de la violencia, como pasó con el cuento de la criada, ¿no? Más que eso, pues es una historia que está ambientada en lo que te digo, en los 50, y me interesa bastante un poco la tortura psicológica, que eso sí que es violento, que sufrieron los negros en cualquier ámbito de su vida que no fuera meterte en un gueto y convivir ahí con los tuyos, porque fuera de eso, en el instituto, en el trabajo, en el supermercado, en la carpintería, en todo el mundo tenían todo discriminación mal. Y todo el mundo sentían la violencia más psicológica que física, que luego lleva a otro extremo en el desarrollo de la serie. Pero bueno, es interesante, es verdad que está bien la serie, está bien hecha. Vale, pues ahí está otra recomendación, el Them, y vamos con otro de esos estrenos que ya ha arrancado la segunda temporada de Luis Miguel en Netflix. Qué mazo, ¿eh? Bueno, hace ya casi 3 años que terminó la primera temporada y por fin se han estrenado ya los nuevos capítulos. Eso sí, Netflix ha decidido estrenar uno cada semana. Mira qué listos. Evitando el maratón con el que nos tienen acostumbrados y claro, para alargar esa conversación. Que Luis merece eso. Se merece eso, sí. La plataforma de streaming y Telemundo vuelven a unir sus fuerzas para seguir contándonos la telenovelesca vida del cantante. Esta nueva temporada se inicia justo después de la muerte de Luisito Rey, el malvado padre de Luis Miguel, que se aprovechaba de su ingenuidad para ganar dinero y era el verdadero protagonista. Ahora, sin el villano que interpretaba a Óscar Jaenada, tiene que seguir enganchando con la batalla del músico por ser una estrella sin dejar de lado a su familia. Para ello incorpora nuevos personajes como el español Fernando Guayar, que es un amigo de Luis Miguel, y por supuesto estamos todos esperando ese capítulo en el que veremos su romance con María Carey. Miki, vas a ser el primer cantante mexicano en tocar en ese foro. De hecho, es tan nuevo el foro que hasta le están buscando nombre. Imagínate, el foro Luis Miguel. No importa, da igual. Lo más importante es que hasta te dejan ponerle nombre. Solo voy, pero sí pagan el doble, ¿eh? No te van a pagar el doble. Te van a pagar 4 veces más de lo que estamos cobrando hoy. 4. Ya lo negocié. 6 putos kilos, tío. 6 putos kilos, tío. Es de Crown mexicana. Sí. No, porque es la de Crown mexicana. No, bueno, y tiene un momento Sound of Metal, ¿no? Porque él sufrió esta enfermedad que hoy es un pitido todo el rato, entonces está bien, yo creo que está bien contado como el cantante tiene esta crisis y que todo el mundo pensaba que iba a dejar los escenarios, y el retrato del mundo de la música, que yo creo que es lo más apasionante, a la espera de Mariah, que es lo que necesitamos. Y yo creo que podemos dejar de hablar de ella como un guilty pleasure, porque yo creo que tiene cosas que
más allá de la relación con su padre, que por desgracia no vamos a volver a verla, creo que esta temporada promete mucho. Sí, y Diego Boneta está espectacular. Y vamos a cambiar de tono, nos venimos a España para hablar de un estreno en Movistar Plus, de no ficción. Es Palomares, una serie que recrea el accidente nuclear que ocurrió hace 55 años en ese pueblo de Almería y del que poco sabíamos mucho más, aparte de ese famoso baño de Fraga en el mar. Pues sí, fueron 4 bombas nucleares con una capacidad atómica 75 veces mayor que las de Hiroshima, y esta serie reconstruye paso a paso todo lo que sucedió allí en Palomares. Para ello se han usado documentos y materiales inéditos que han sido recientemente desclasificados y se entrecalan con entrevistas a periodistas, expertos y protagonistas del suceso. Con fragmentos reconstruidos con actores y testimonios en primera persona, a lo largo de 4 capítulos escuchamos qué pasó y cómo lo vivieron los propios habitantes de la localidad almeriense. La gente del pueblo no sabía lo que era la radioactividad, eran simples agricultores, algunos de ellos analfabetos, personas humildes que no tenían ni idea de lo que era la radioactividad. Por supuesto nadie le había informado, que le van a informar. Hasta en Australia, nuestras antípodas sabían mejor la situación radiológica de Palomares que los propios palomareños. Hablabas del famoso... Perdón, es que es nuestro personaje favorito. Es un personaje tremendo, porque cómo explica las cosas y que caigan bombas nucleares, ¿no? Y todo el mundo está así. Este hombre es el único que lo cuenta con un fervor diciendo, pero estáis locos, que nos vamos a morir todos. Hablabas del famoso baño de Fraga, que entonces era ministro de Información y Turismo de Franco, y es que en esta serie, pues dirigida por Álvaro Roni, escrita por él y por Daniel Boluda, también están presentes todos esos enredos políticos que tuvieron lugar durante la Guerra Fría. Toda una campaña de comunicación orquestada para minimizar el problema y ocultar la tensión política que existió durante un tiempo entre Washington y Madrid. El 17 de enero de 1966 pasará a la historia como la confirmación del enorme riesgo que vivimos durante la Guerra Fría. Jugábamos con fuego, jugábamos con destrucción, y fue la prueba evidente de que el riesgo no era solo una hipótesis, sino una realidad. Para Franco, esa alianza le permitía la supervivencia del régimen tal como era en ese momento, sin ninguna obligación de cambio democrático, sabiendo que la carta que ha dado a cambio es la presencia de Estados Unidos militar en España. Y para hablar de Palomares tenemos a Daniel Boluda, que es el guionista de la serie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ya nerviosos con el día del estreno. Bueno, pues gracias por venir al Cine en la SER. La verdad es que tenemos un montón de preguntas que hacerte porque, bueno, la serie nos deja como boquiabiertos todo el rato, porque es verdad que somos de una generación que recuerda el baño de Fraga, pero no recuerda nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti? Y bueno, ¿y cómo es posible que solo recordemos esto con lo heavy que es toda la historia ahora viendo la serie? Sí, esto es una de las cosas que dice una de las expertas americanas que tenemos en la serie, que hizo parte de su investigación aquí en España, que dice: lo único que recuerda a la gente en España es el baño de Fraga, ¿no? Se ríe, ¿no? Sí, es una imagen icónica del folclore español prácticamente, que tiene detrás efectivamente una historia muy compleja, que tiene que ver con la Guerra Fría, con un pueblo perdido de la mano de Dios, sobre el que caen 2 aviones con bombas. Y ha sido muy interesante sacar todo ese contexto. O sea, la serie se llama Palomares, Días de Playa y Plutonio, pero podría haberse llamado Palomares el contexto de lo de Fraga también. Claro, y es que lo de Fraga fue una anécdota que tapó un poco o que eclipsó un problema político enorme que había debajo, ¿no? Y entonces da la impresión de que eso es una tendencia que pasa mucho aquí en España, que vemos solo la superficie, pero todo lo de debajo no lo llegamos a apreciar. Sí, el baño de Fraga fue, lo dice también otro de los expertos, una cortina de humo en aquel momento. Las bombas caen sobre España, se recuperan 3, falta una. Llega un momento en el que piensan que puede estar en el mar, y ante la llegada de la temporada turística, y esto nos sonará, todo el mundo se pone muy nervioso. No vaya a ser Hay que salvar el verano, ¿no? Había que salvar el verano, Pepa, efectivamente. Era exactamente eso. Y entonces sale esta idea de decir, bueno, pues bañémonos, ¿no? Demostremos con una imagen que se puede uno que es un poco el vacunemos, ¿no? Bueno, salvando las distancias, porque la vacuna no es peligrosa, que nadie me entienda mal, pero bueno, que es esta cosa del político haciendo lo que quiere que haga la población.
Eso es. Ellos querían resumirlo en una imagen y te diré que en ese momento fue incluso polémico dentro del propio gobierno de Franco, porque Franco no estaba para estas cosas, ni los militares franquistas en aquel momento. Para bañarse en cosas nucleares. No, pero ya la propia imagen era todo como muy americano, ¿no? Esta idea de no, vamos a mostrarlo y tal. De hecho, nosotros vamos a narrar ese baño intencionalmente con el único testigo vivo que tenemos de verdad y protagonista, que fue el ayudante del embajador Duke, que fue el que organizó el planning del baño, el briefing, digamos, y nos va a dar una visión del asunto muy interesante. Claro, es que viendo todo eso, ¿no? Ahora hablaremos de otras partes de la serie, pero da la sensación de que Fraga fue el primer populista de la historia reciente de España. Fraga tenía un perfil distinto dentro del gobierno de Franco en aquel momento y era un tipo joven, con fuerza, ¿no? Y digamos que sería de lo moderno dentro del gobierno de Franco en aquel momento y esto digamos que lo ejemplificó, ¿no? No otros, es decir, Muñoz Grandes a lo mejor no se hubiera bañado en Palomares con esa iniciativa, ¿no? Decir que Fraga es lo más moderno te va a perseguir toda tu vida, Daniel En el Boluda. contexto del 66. No, lo sé. Bueno, además, está claro que fue uno de los momentos clave de la Guerra Fría. Tú has hablado de ello y creo que no somos conscientes, no solemos tener en la cabeza este episodio como tal. La serie puede ayudar también un poco a poner en contexto todo esto, ¿no? También habla un poco de esas relaciones políticas que había en el momento. Claro, y que son claves para entender la historia, porque ¿por qué los aviones volaban sobre España? Volaban porque Franco había hecho unos acuerdos en el año 53 que se tradujeron en que Estados Unidos puso bases militares en España, y esas bases militares en los años 60 para Estados Unidos eran fundamentales para un plan concreto, que era llevar bombarderos con armas nucleares hasta Rusia. Salían de Estados Unidos, llegaban hasta la frontera rusa y volvían a Estados Unidos sin bajar a tierra. ¿Cómo? Repostando sobre suelo español. Entonces, era fundamental para España tener un acceso a Estados Unidos, porque en aquel momento venía apestada de sus relaciones con Hitler y con el fascismo italiano y demás. Entonces, Estados Unidos, a cambio de las bases, le ofrece esta posibilidad, ¿no? De decir, bueno, yo te pongo la mano en el lomo y te digo que España está avanzando de alguna manera, y tú a cambio me das esta posibilidad de tener una estrategia muy eficaz en caso de una guerra nuclear. Oye, y claro, tú también has estado detrás del Palmar, que es una serie que tiene tiene cosas muy similares a Palomares. ¿Cómo llegáis después del Palmar a Palomares y qué diferencias has tenido en cuanto a la documentación, en cuanto a buscar testigos, en cuanto a buscar todo, ¿no? Si ha habido mucha diferencia entre una y otra. Hay diferencias evidentes, sobre todo en lo que tiene que ver con la historia. La historia del Palmar es una historia que es muy hacia adentro, es una historia que en cuanto se meten en la iglesia, la historia ocurre dentro de unos muros. La historia de Palomares es hacia afuera, absolutamente. Es exteriores, son dos países, son relaciones internacionales. Tiene una parte, la parte que decías del archivo, mejor, porque está mejor cubierta por los medios en general, a pesar de la censura y demás, pero está muy bien cubierta por los medios, especialmente los americanos. Y tiene muchas diferencias. A la hora de buscar testimonios ha sido muy distinto. En el caso del Palmar tuvimos que luchar, digamos, contra un estigma, contra una vergüenza que podían tener esas personas que habían salido de la secta y se sentían engañadas. Y en el caso de Palomares, concretamente con los vecinos de Palomares, ha habido que luchar contra otro estigma, que es el estigma que ha generado la recurrencia del tema cada 5 años, cada 10 años, porque los periodistas yo he sido reportero de televisión, a ir a Palomares a sacar 2 totales, a hacer la pieza para el 17 de enero e irnos de allí. Y así es imposible empatizar, y están hartos de los periodistas. Entonces, convencerles de que queríamos hacer otra cosa y de que nuestra herramienta iba a ser empatizar, que íbamos a compartir horas y horas con ellos y que su testimonio iba a correr a lo largo de varios capítulos. Eso ha sido, yo creo, lo que más nos costó hacerles entender. Lo entendieron algunos y los que se han sentado delante de una cámara han sido tremendamente generosos. Dices que ha sido difícil con los vecinos, pero ¿hay algún testimonio que haya costado más, que no hayas conseguido? Periodistas, expertos. Bueno, ha habido dos tipos de problemas a la hora de no conseguir algunos testimonios. Uno es el COVID. O sea, esta ha sido una producción en pandemia. Ha sido tremendamente difícil, porque estamos hablando de gente, los testigos tienen los que menos 60, 70 años, gente muy mayor que tenían problemas.
miedos lógicos a la hora de sentarse con un equipo de grabación de cine, ¿no? Entonces, eso sí que nos ha impedido hacer alguna entrevista y nos ha obligado a hacer algunas entrevistas en exteriores, que no era lo que hubiéramos querido, pero han quedado fantásticas, la verdad. Y no me acuerdo del resto de la pregunta, perdóname. No, si hay alguno que quisieras que estuvieras a por él y no lo conseguiste. No, creo que al final conseguimos todos los estructurales que queríamos. Creo que al final nos costó más o menos, hubo algunos problemas logísticos, pero creo que conseguimos todo lo que queríamos conseguir. Y la idea de hacer reconstrucciones, ¿por qué creíais que era necesaria para contar la historia añadir estas construcciones de lo que son cuando algunos de los entrevistados recuerdan el momento de la infancia, ¿no? Cuando pues estábamos jugando en la tierra y entonces oímos? Todo lo de hacer las reconstrucciones, ¿qué aporta a contar el relato? Creo que aporta empatía. Creo que esa es la clave, ¿no? Lo que decía antes esto es una serie que por ser documental te va a informar, es sobre hechos reales, pero el elemento diferencial, lo que queremos aportar a esa información es empatía. Queremos que te emociones, que te enfades, que te rías. Y entonces, ver la imagen de Antonia al principio del capítulo, esa recreación de esa niña asomándose al Palomares idílico que ella tiene en la memoria, ¿no? Eso no está en archivo, eso no lo grabó nadie, eso está en su memoria. Entonces, poder traducirlo en imágenes nos ayuda a conectar al espectador con esas emociones. O cuando Joe Ramírez está en su pensión, dándole vueltas a la libreta, pensando cómo voy a resolver este problema, eso tampoco está grabado. Eso son memorias que nos ayudan a empatizar con los personajes, que para nosotros es muy, muy importante. Y después del suceso de Palomares hubo otros accidentes. Tenemos Chernóbil, tenemos Fukushima, accidentes nucleares. Con Chernóbil, por ejemplo, también se puso muy de moda con la serie de televisión. ¿También crees que ahora con Palomares se puede reabrir otra vez este debate recurrente sobre la contaminación, sobre las armas nucleares y el peligro que entraña para el planeta? Bueno, primero me gustaría decir que evidentemente no hay punto de comparación entre la gravedad de los accidentes de Fukushima y de Chernóbil con lo de Palomares, pero sí que Palomares ha habido y hay restos de radiación. Ahora mismo están controladas, valladas, ahora mismo no hay ningún problema en Palomares, se puede ir a Palomares, se puede comer todo lo de Palomares desde hace muchos años. No te ha salido un dedo más, ¿no? Has venido con los 10 dedos de la mano. Hecho este disclaimer necesario para no contribuir precisamente al estigma que decíamos, yo espero que este documental, precisamente por esta parte de la empatía, ayude a la gente a comprender el dolor de estas personas. Ahora mismo estamos cerrando el capítulo 4 estos días y a mí me emociona ver esos minutos finales de esos personajes con los que hemos compartido ya varias horas y de repente entenderles por primera vez. Lo que esperamos es que la gente que vea el final de la serie entienda el dolor de esta gente y a través de entender ese dolor quizás sí se reactive esa reclamación de que eso se tiene que limpiar de una vez, sea la culpa de quien sea. No vamos a quizá entrar en el detalle de todo la letra pequeña que hay detrás de por qué eso sigue ahí, pero sí que quien sea que tenga la responsabilidad ha de hacer algo al respecto. Claro, en ese sentido, con respecto al Palmar, esta serie sí tiene un statement político de decir hay que hacer algo. O sea, bueno, el Palmar tenía otro retrato, ¿no? Pero esta serie yo creo que sí tiene el volver a poner en la agenda un tema del que, como dices, se habla solo en los aniversarios y para hacer el chiste y la broma de Fraga, ¿no? Eso es. Y se ha hablado a nivel político, ha habido intentos. Se comprometió Clinton, se comprometió Kerry con Margallo, firmaron un acuerdo en el año 2015 que no se ha traducido en nada. Entonces, es muy fácil entender el hartazgo de esta gente. O sea, no puede ser que haya en el sureste de España una zona contaminada por plutonio, aunque ahora mismo sea segura, aunque ahora mismo esté vallado y sea segura. No puede ser, porque ese estigma no va a desaparecer del todo 100% hasta que esa tierra se saque de allí y se pueda decir con certeza, en Palomares no queda nada de plutonio. Y después del Palmar y de Palomares ya tienes el ojo puesto en otra historia de estas apasionantes de España que merece ser contado. Bueno, en este caso yo en la historia soy co-guionista junto a María Cabo, y nos ha ayudado mucha gente como Marta Catalán o otras personas del equipo y esta serie creo que efectivamente es una heredera del Palmar y sí que nos abre a nosotros como productora, como 93 metros, la puerta, ¿no? a poder seguir haciendo historias y desde luego tenemos historias que contar, tenemos dosieres hechos, de los que no puedo hablar, por supuesto, pero sí. Suena un poco a la CIA esto, ¿eh? No. Pero sí que sí que seguimos trabajando, por supuesto. Creo que el Palmar y Palomares nos abren una vía, ¿no? en la productora y creo que hemos demostrado que podemos hacerlo tanto en coproducción con MediaPro como en solitario en este caso y espero que sigamos, que las cadenas y Movistar nos sigan dando las oportunidades para seguir contando historias como esta. Muchas gracias, Garran. Gracias también a ti. Adiós. Gracias. Adiós.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.